Pues ya saben ustedes que todos los viernes, antes de entrar en nuestra tertulia de economía, tenemos la lección de Barea. Es la noche de César. La lección de Barea. Hoy vamos a dedicar la charla a la política de estabilidad presupuestaria española. El gobierno en los años 2008 y 2009 realizó una política presupuestaria expansiva, lo cual dio lugar a un déficit cada vez mayor que al final del año 2009 llegó a ser del 11,3% del PIB. La Comisión Europea llamó al orden al gobierno español diciéndole que había que adoptar medidas para reducir el déficit porque esto estaba perjudicando, dicho déficit estaba perjudicando no solo a España, sino también estaba ya influyendo por su volumen en el conjunto de la Unión Monetaria y que por tanto el gobierno tenía que tomar medidas urgentes para reducir el déficit. La evolución que se prevé en el plan de estabilidad de la economía es que el déficit sea en el año 2011 del menos 6%, es decir, un déficit para el año 2011 que es el que estamos al 6% del PIB, que continuará reduciéndose al 4,4% del PIB en el año 2012 y llegar al 3%, al menos 3% de déficit en el año 2013. Y en el año 2014 ya el déficit sería menor que el 3%, que es lo que, del PIB, que es lo que establece el Tratado de la Unión. Precisamente el Tratado de la Unión, buscando la estabilidad de la economía europea, dice que el déficit máximo que se admite dentro de la Unión Europea debe ser del 3% como máximo, lo cual quiere decir que los estados procurarán no sobrepasar dicho límite, inclusive que éste permanezca por debajo del 3%. ¿Es posible esto? Reducir el déficit en España como el gobierno en el plan de estabilidad ha propuesto, plan de estabilidad que dura hasta el 2014. Eso dependerá de los ingresos que España tenga en el nuevo periodo. Es decir, si estuviéramos en una economía expansiva, es probable que esa reducción de déficit fuera fácil de llevar a cabo, pero en una situación de crisis como la que estamos, en que el crecimiento va a ser pequeño, además que ese crecimiento se dedique a reducir el déficit, a no obtener servicios, a proporcionar a la comunidad servicios colectivos, pues va a ser muy difícil. Bueno, esta era la lección de Barea y ya saben ustedes que los viernes, antes de comenzar nuestra tertulia, no solo tenemos la lección de Barea, sino que nos cuenta don Lorenzo cómo viene la prensa económica, que supongo que vendrá llena de albricias y parabienes. Sí, viene con alegría, es como un cuento ser en viernes? De terror, ¿no? Expansión. Ordóñez pide que se moderen las subidas salariales en la negociación colectiva, es decir, que no se suban los salarios lo mismo que están subiendo los precios. Luego nos cuenta también Expansión los valores del IBEX con más tirón, para el que todavía se atreva a esto de la inversión, y luego los 125 años de Coca-Cola, un reportaje de estos de fin de semana que quedan muy bonitos y quedan muy bien para el que todavía tenga ganas de seguir leyendo economía el fin de semana. El Economista, atención, el cambio autonómico de partido en las elecciones, se entiende, puede aflorar al menos un déficit oculto de 6.000 millones de euros. Han cogido las comunidades que según el CIS pueden cambiar de manos, que serían Castilla-La Mancha, Asturias, Baleares y Cantabria,
y ahí podría haber ahí otros 6.000 millones de euros de agujero que luego hay que ajustar, porque aquí lo del déficit hay que cumplirlo sí o sí, le guste o no a los señores de las autonomías, a los reyes de taifas en este caso. El euro se desinfla por el rumor de que Grecia planea abandonarlo, dice el economista, que yo creo que quizá el mayor culpable, entre comillas, de la caída del euro estos 2 días haya sido pues Jean-Claude Trichet, porque todo el mundo esperaba un discurso bastante agresivo en el tema de los tipos de interés, y al dejar la puerta abierta a que no va a haber más subidas, pues se ha castigado duramente al euro. De hecho, hoy han salido miembros del Banco Central a decir que se ha sobredimensionado la tranquilidad de Trichet y que es más halcón que paloma, en esta especie de metáfora que se utiliza siempre. Paloma es el que baja los tipos, halcón el que los sube. Aquí pagamos todos los que somos pajaritos. Y luego dice el economista cómo invertir 30.000 euros, yo añadiría, si no te los ha quitado todavía el gobierno. 5 días, cumbre urgente de responsables de finanzas de la Unión Europea sobre Grecia. Es prácticamente una última hora, está todo el mundo muy preocupado, la posibilidad de que salga del euro, parece que la reestructuración de la deuda es ya inevitable. Luego tendremos aquí a don Manuel Llamas y a don Roberto Centeno, que de esto saben y que llevan anunciando esto, sí. Pero vamos, desde que empezó la película. Bien. Sí. Pues los señores de 5 días hoy lo llevan a su portada, y luego Estados Unidos registra su mejor dato de empleo desde febrero de 2006. También los coches eléctricos, de don José Blanco, eléctricos para el resto de los ciudadanos. El gobierno subvencionará cada coche eléctrico con 6.000 euros. El gobierno no subvenciona nada. Coge el dinero de los contribuyentes y se lo da a otros señores. Pero el gobierno no tiene dinero. Y luego libre mercado, director Manuel Llamas, la banca se juega 1 billón de euros en la quiebra de Grecia, Irlanda y Portugal, y más de 300.000 españoles compraron un coche a costa del contribuyente. Yo no fui uno de los que me compré un coche. Yo tampoco, pero no sé sí pagamos, además, pero sí pagamos la compra de otro, lo cual esto está muy bien. Esto es que a los socialistas esto les gusta mucho. Le meto una mano en la cartera y se lo doy a otro señor. Por lo menos en esta ocasión supongo que no serían amiguetes. No hay tantos amiguetes, ni hijos siquiera, pero en fin. Bueno, hijos a lo mejor sí, pero bueno, en cualquiera de los casos, prosiga. Un oyente nos ha dado una idea para, comentábamos antes, lo de la Academia de Madres, que siempre tienen razón. En lugar de Top Gun, nos han comentado que podía ser Top Mom. Me parece una gran idea. Sí, y a esta Academia de Madres podrían ir pues todos los responsables de economía de todas las comunidades autónomas y del gobierno, para que les enseñen que no hay que gastarse más de lo que ingresa. Que esto las madres lo saben muy bien, pero los consejeros de economía de las comunidades autónomas, no se cree usted, don César, que lo tienen muy controlado. Y esa es la actualidad que nos depara mañana la prensa económica. Muy bien, pues nosotros hacemos una pausa publicitaria y regresamos enseguida. Entramos en nuestra tertulia de economía. Esta noche está con nosotros don Roberto Centeno. Muy buenas noches, don Roberto. Muy buenas noches, don César. Y don Manuel Llamas. Muy buenas noches, don Manuel. Buenas noches, don César. Bueno, pues ya saben ustedes que la economía española ha crecido un 0,2%, lo cual ha provocado en algunos casos una euforia tremenda, que Grecia está estudiando salir del euro, que el Banco de España considera que es excesiva la subida del 3,1% en los salarios, que el gobierno va a seguir subvencionando los coches eléctricos, y no solo eso, que el gobierno además permitió con sus subvenciones que se compraran 300.000 vehículos a costa del contribuyente, por cierto, sin conseguir que cambiara la tendencia del mercado del automóvil. Bien, pues yo les dejo estos temas sobre el tapete, ya lo saben, añadan ustedes lo que quieran, descártense de lo que les parezca y empezamos a jugar. Bueno, pues yo, si le parece, don César, voy a empezar por el primer tema que ha planteado. Estamos en periodo preelectoral y el gobernador del Banco de España se comporta como se ha comportado siempre. Y mire usted, don Miguel Ángel, ya está bien, ya está bien. Me parece abyecto, me parece inmoral, me parece una tomadura de pelo a los españoles, y me parece increíble que el gobernador del Banco de España se meta en pleno periodo electoral a ayudar a esta panda de indocumentados y de iletrados que nos gobiernan. Usted hizo caso omiso en el año 2006 del informe de su gente, de los inspectores del Banco de España, diciendo que no se podía seguir así en el sistema bancario. Y usted de esa manera permitió una burbuja inmobiliaria que nos ha llevado a la ruina. Usted, no voy a hacer extensión de todo, pero los hechos más relevantes. Antes de las elecciones de 2008, mintió usted como un bellaco, porque luego después anda en marcha atrás, diciendo que la economía estaba creciendo.
manipulando las cifras del último trimestre del año 2007 frente a las del segundo trimestre. Bien, y ahora vuelve usted a hacer lo mismo. Vamos a ver, don Miguel Ángel, ¿pero usted cree que somos imbéciles? ¿De dónde narices saca usted que la economía ha crecido un 0,7%? Vuelve a decir lo mismo, vuelve usted a principios de 2008. La economía está haciendo una modesta recuperación. ¿Pero qué modesta recuperación ni qué narices? Explíqueme usted, a ver, ¿cómo? Si el consumo de las familias ha caído un 8%... No nos rompa usted la mesa. El 57% del PIB... y la formación bruta de capital fijo, la inversión, ha caído un 6% y es el 30% del PIB, explíquenos ustedes de dónde narices saca usted los 0,2 puntos. Don Miguel Ángel, es usted un mentiroso, es usted un sectario, está engañando a los españoles una vez más cara a las elecciones del día 22, cuando usted sabe mejor que nadie que en las elecciones del día 22 aquellos que voten socialista están votando su propia ruina, la ruina de sus hijos y la ruina de los hijos de sus hijos. Y usted viene aquí mintiendo como un bellaco y luego ya al colmo diciendo que, bueno, que la suave caída de la renta disponible a las familias. ¿Cómo que la suave caída? La renta disponible a las familias ha caído en términos reales casi un 9% el año pasado y va a caer un 10% este año. Pero es que no le da a usted vergüenza, don Miguel Ángel, y perdóneme usted, pero es que estas cosas verdaderamente es que me parecen que son inaceptables. Y este señor es el gobernador del Banco de España. Sí, pero bueno, nos tiene acostumbrados, por desgracia, a mentir. Y yo creo que es su principal función, no solo mentir respecto a la salud del sistema financiero español, sino también respecto a la economía española. Es cierto que los últimos datos, bueno, según los datos oficiales del Banco de España, la economía nacional habría crecido un 0,2% intertrimestral, es decir, desde el primer trimestre de 2011 respecto al último trimestre del año 2010, esos son 2.000 millones de euros. Como comprenderán, maquillar 2.000 millones de euros es muy sencillo, pero es que luego, si uno se analiza los datos y los indicadores que elabora el Ministerio de Economía, contradice la información que publica el Banco de España, puesto que, como bien ha señalado don Roberto, los indicadores tanto de consumo como de inversión, ese conjunto de indicadores que en su conjunto representan el 78% del PIB, están cayendo todos y cada uno de ellos en tasa interanual, con lo cual directamente desconozco de dónde saca las cifras, pero es que a ello hay que añadir que a mí me ha resultado ciertamente bastante curioso. Hace apenas un mes, en otro boletín por parte del Banco de España señalaba que el gobierno no iba a cumplir con el objetivo de déficit público, decía que se iba a pasar por 2 décimas, que es muy poco, pero que se iba a pasar de todas formas. Bien, pues un mes después ha corregido, parece que alguna mejoría ha notado y ha rectificado diciendo que ahora sí, que sí va a cumplir el déficit público. Pero es que tiene una cara que, pero es que es de escándalo que este señor participe en las elecciones de esta manera. Esto lo ha hecho pura y simplemente porque el día 22 hay elecciones y esto no es razonable. Yo no sé lo que va a hacer el Partido Popular, pero miren ustedes, al señor Fernández Ordóñez y a más gente, pero al señor Fernández Ordóñez muy en particular, tendrían que procesarle como han procesado al gobernador del Banco de Islandia y como han procesado al gobernador del Banco de Irlanda. Porque vamos, ya está bien, está interviniendo en política de una manera descarada, mintiendo a los españoles. Ya está bien, otra cosa es que se dejen engañar. Hay una cuestión, si usted me permite, don César, que me parece... No le permito, siempre que se sosiegue, pues no quiero yo que tenga usted un disgusto. No se preocupe, es mi manera de expresarme en estos menesteres cuando nos encontramos con personajes siniestros de este calibre. Estos días hemos estado hablando de la EPA, del paro registrado, etcétera, etcétera. Y claro, al ver estas cifras, de lo que me he dado cuenta, y hoy me lo comentaban unos sindicalistas de Uso, que es el único sindicato decente que hay en este país, que resulta que se están tergiversando, se están manipulando todas las cifras. Pero es que hay un tema, porque claro, la manipulación de las cifras antes no afectaba a la clase trabajadora, digamos, afectaba a quien se lo quisiera creer. Pero es que ahora resulta que desde el mes de febrero, y como consecuencia de un documento aprobado gracias a comisiones obreras y a UGT, que se llama Plan de Choque de Medidas Urgentes del 2 de febrero, resulta que esto permite, señoras y señores, que los empresarios puedan despedir a trabajadores fijos y contraten a trabajadores eventuales, siempre que lo hagan en la proporción de 2 por 1. Es lo que llaman el 2 por 1. Bueno, no sé si se dan ustedes cuenta
de la canallada, de la crueldad, de la miseria moral que tiene esto aprobado por UGT y comisiones obreras. Porque claro, lo que estos tíos están haciendo es que los empresarios te están inflando a despedir a empleados fijos y a contratar empleados a tiempo parcial. Se ve perfectamente en la EPA, donde hay 350.000 empleados a tiempo parcial, fijos, que han perdido el empleo, pero hay 90.000 que lo han conseguido a tiempo parcial. Y se ve perfectamente también en las cifras de paro registrado, donde si ven ustedes los contratos, todos los contratos fijos caen y los eventuales siguen subiendo. Bueno, esto, don César, me parece una canallada que es que no tiene nombre. Sí, seguramente es esa calificación más les han permitido UGT, comisiones y este gobierno miserable que nos gobierna, han permitido a los empresarios despedir trabajadores fijos y sustituirlo por eventuales. Eso ya es una golfada, pero luego si vamos a la economía del tema, es que es peor todavía, porque hay muchos trabajadores fijos que ganan 2.000 euros o 2.500 euros o 3.000 euros incluso, y los sustituyen por dos trabajadores eventuales que ganan 500 cada uno. Primero, ¿cómo esta pobre gente eventual puede sobrevivir con 500 euros cada uno? Perdón, que he dicho eventual, no, es que más, no solo es eventual, es eventual y a tiempo parcial, a tiempo parcial, porque con dos cubren toda la jornada laboral, por lo tanto cada uno cubre media. Cada uno cobra 500 euros. ¿Cómo sobrevive esta pobre gente? Vamos a ver, señor Méndez, señor Toxo, pero es que no se os cae la cara de vergüenza. Yo no me explico cómo nos corren a palos los trabajadores, porque esto lo habéis firmado vosotros, lo habéis autorizado vosotros, y esto es la mayor canallada antisocial que ha tenido lugar en este país en los últimos 100 años. Bueno, desde luego, si por algo se ha caracterizado la política socialista de estos últimos años es precisamente por ser antisocial, en el sentido de que no hay nada más antisocial que destruir empleo, que generar paro, y los datos de la EPA son dramáticos. Yo creo que el drama se concentra sobre todo en dos variables. Por un lado, el tema de las cientos de miles de familias que están con todos sus activos en paro, sin ningún activo trabajando. Hay cerca de 1,4 millones de personas, 1,4 millones de hogares que no tienen a nadie trabajando en esa familia. A ello se suma casi 1,6 millones de personas que ya no tienen prestación de desempleo. Si a ello se suma además que del paro que ha registrado la EPA, que se aproxima a los 5 millones de personas en el primer trimestre, casi la mitad, es decir, 2 millones y pico, llevan más de un año buscando trabajo, esa sí que es una tragedia, porque eso significa que los próximos meses, evidentemente, si de continuar en esta senda y si no logran conseguir empleo, pues se van a sumar a la lista, a la larguísima lista de desempleados que ya no cobran ningún tipo de prestación o que están, en todo caso, sobreviviendo a base del subsidio este de 400 y pico euros que aprobó el gobierno durante 6 meses. Y si a ello además se suma el hecho de que casi la mitad de los jóvenes están desempleados, hasta el punto de que ya empiezan a migrar en busca de oportunidades en el exterior, lo cual es lógico y es normal, pues tenemos un cuadro ciertamente lamentable. Y por desgracia nada apunta a que esto se vaya a corregir, porque como total, a pesar de todas las negociaciones que han mantenido patronales y sindicatos, no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo, no se está reformando el mercado de trabajo, no se está reformando la negociación colectiva, pues todo indica que la situación va a ir a peor. Y a ello, por último, se añade un plan que a mí desde luego me preocupa y mucho, que es el famoso plan contra la economía sumergida. ¿Y esto qué significa? Pues que el gobierno va a castigar muy duramente a los empresarios que tengan contratados a trabajadores de forma irregular. Bien, sobre todo endureciendo las sanciones. Esto muy posiblemente lo que supondrá a corto plazo es pues que esta gente que trabaja de forma irregular, ante el miedo del empresario a que sea sancionado, pues posiblemente perderá ese puesto de trabajo que en gran medida le ha servido para subsistir durante estos meses. Ya, bueno, la reforma laboral ya la han hecho, porque la han hecho aquí. Esto es reforma laboral, es decir, poder sustituir a un trabajador fijo por dos a tiempo parcial. Eso es reforma laboral y eso es lo que ha aprobado UGT, comisiones obreras y este gobierno de miserables. Eso es lo que han hecho. Y bueno, esto está creciendo de una manera tremenda y te tengo que corregir una cosa que has dicho. Todo el mundo habla de la cifra de no 1,4, 1,3 millones de personas que no tienen ninguna persona trabajando.
Pero claro, es que hay otra cifra que es muchísimo mayor. Es que hay 4,7 millones de familias que no tienen ningún activo, que no tienen nadie trabajando, que subsisten con las pensiones o con lo que puedan, ¿eh? Y esto significa que es que hay 6 millones de familias, señoras y señores, que es una de cada 3 familias españolas que no tiene a nadie trabajando, bien porque no tiene ningún activo, o bien porque son jubilados y tal, y no ninguno de ellos es activo, o ya están jubilados. Y que conste que hoy jubilado, uno puede pensar, hombre, jubilado ya son personas de 70 años o más. No, es que hoy jubilado de 55 años, ¿eh? Ojo. Bueno, y esto es un drama absolutamente increíble. Y bueno, esto es de nuevo, se lo digo, señoras y señores, el día 22 van a tener ustedes ocasión de ir a las urnas, ¿eh? Si ustedes votan socialista, ustedes se están haciendo corresponsables de toda esta tragedia y de toda esta miseria. Que lo tengan muy claro, porque es que las cosas son así de claras, ¿eh? Así que bueno, perdón, les digo más. Si ustedes votan socialista o un amigo suyo vota socialista, díganle ustedes que es un miserable y un malvado, porque está poniendo en peligro... Está usted no feroz solo esta noche. no, hombre, es que está poniendo en peligro no solo... No, he dicho antes que votar socialista es votar su propia ruina, pero si votan número suficiente de gente socialistas, esto va a ser su ruina y la ruina de los demás. Por eso le digo que si saben ustedes de gente que va a votar socialista, digo, hombre, por lo menos deposítalo en blanco, no nos arruines a los demás. Hombre, de todas formas habrá que ver qué sucede después de las elecciones autonómicas, porque como bien señalaba antes don Lorenzo, en referencia a la prensa económica de mañana, pues es muy posible que afloren nuevos datos de déficit oculto. Y de hecho tenemos el caso de Cataluña, en donde efectivamente pues ese déficit finalmente tras el cambio de gobierno se ha descubierto que es muy superior al que estaba previsto, lo cual evidentemente pues desbarata por completo todas las previsiones económicas del gobierno y las que ha facilitado hoy el Banco de España. Sinceramente, yo creo que muy posiblemente están esperando a que concluyan las elecciones autonómicas para anunciar un nuevo plan de ajuste. Y lo terrible de esto de los planes de ajuste, en el caso del gobierno socialista, es que ellos entienden por ajuste en apretar aún más las tuercas a los empresarios y a los ciudadanos. ¿Cómo? Subiendo impuestos. Es decir, el ajuste que va a aplicar el PSOE muy posiblemente pues será una nueva subida fiscal, porque desde luego eso de apretarse el cinturón como que no está en su vocabulario. Ya tienen preparada la subida del impuesto de hidrocarburos, va a subir la gasolina y va a subir el gasóleo y va a subir el IVA, porque además el IVA, que es el que ha sostenido la poca subida que ha habido de ingresos, que ha sido mínima, porque ha sido un 2% de ingresos en el primer trimestre, es porque la comparación se ha hecho con un primer trimestre del año 2010 en que el IVA, los ingresos por IVA habían caído. Pero ¿qué va a pasar en el segundo trimestre? Cuando se va a comparar con subidas del IVA del 25 y el 30%, y no les digo ya el tercer trimestre, cuando se va a comparar con subidas del IVA del 57%. Esto significa pura y simplemente que los ingresos del Estado, los ingresos por impuestos del Estado, se van a hundir en los próximos meses. Y por lo tanto, pueden estar ustedes seguros que les van a pegar un subidón del IVA, de los impuestos especiales y de todo lo que se les ocurra a esta panda de indocumentados, que les va a arder el pelo, ya lo verán después de eso. Y entonces vuelvo otra vez al primer principio. Si votan ustedes socialistas, no se quejen después. Eso es luego un argumento más. De todas formas, a mí sí me gustaría tocar un poco, por cambiar un poco de tercio, el tema de Grecia, ¿no? Tiene usted un minuto. Pues simplemente veremos a ver qué sucede este fin de semana, si finalmente se confirma esa reunión extraordinaria para tratar el tema griego. Desde luego, el tema de la salida de Grecia está sobre la mesa desde hace tiempo, en el sentido de que tiene su lógica, porque si finalmente quiebra, se apuesta por una suspensión de pagos, el problema mayor es que el mayor tenedor de deuda pública griega son los bancos griegos y los ciudadanos helenos, con lo cual pues habría unas revueltas todavía más graves en el país. Veremos finalmente qué pasa, aunque yo espero que no se abogue por la salida voluntaria de Grecia, porque sería terrible para todos los griegos.
Fantástico. Si es que cuentan ustedes unas cosas que se va uno con el corazón esponjado, vamos. Más bien se queda, como es mi caso. En fin, don Roberto, don Manuel, muchas gracias, muy buenas noches. Y ustedes saben que todos los viernes tenemos un tercer respiro de cultura. Por supuesto, lo vamos a tener este viernes. Y además van a ver que es algo bastante original, bastante peculiar, bastante interesante lo que vamos a hablar, porque la verdad es que la aplicación de las artes escénicas, del teatro, pues a la diversión, a la emoción, a la cultura es algo conocido. Pero también tiene otras utilidades colaterales que seguramente ustedes no habrían pensado. Lo vamos a ver enseguida con nuestra invitada.